Se levantó el secreto de sumario en la causa que investiga el presunto escándalo de los audios. Recordemos un poquito cómo se dio todo, esos audios que se le conocen a Diego Spagnuolo, en los que habla de un entramado de coimas que salpica a Lule Menem, a Karina Milei específicamente. Habla en ese sentido, lo que se había conocido era que este consultor político de Fernando Cermedo había validado de alguna manera esa teoría de los audios de Spagnuolo en los que se involucraba a Karina Milei y a Lule Menem. Y acá tenemos un poquito el contenido de la declaración de Cermedo cuando fue citado, porque recordemos que hasta hace poco estaba bajo secreto de sumario la causa. Este contenido sobre todo da a conocer Lucía Salinas, nuestra colega, pero repasemos las principales frases. Declara como testigo, ¿no? Sí, declara como testigo. Alguien que trabajó en lo que fue el Armado de la Libertad Avanza inicialmente. Yo conozco a Spagnuolo porque estaba trabajando en la campaña de Milei en junio de 2023. Arranca contando Cermedo, una declaración bastante extensa. Vamos a ver los puntos principales. Sí. Sigamos y veamos cómo continúa. A ver, empezamos. ¿Lo podés leer, Edu? Porque no Sí, llegó a leer. Ahí está. empezamos el vínculo. Él quería ser diputado, me refiero a Spagnuolo. Siempre venían a mi oficina porque era el lugar de encuentro. Cuento algo que hará sentido con lo siguiente. Spagnuolo me cuenta que Milei le había prometido el 5º lugar para diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, pero finalmente quedó 11. El puesto 11 es un lugar no entrable, claro, no terminás siendo diputado. Por eso él estaba enojado. Él estaba enojado. Ese es un punto y es real. Esto es verdad que Spagnuolo inicialmente pensaba que iba a ir más adelante en la lista cuando le ofrecieron en 2023 ser candidato por la provincia de Buenos Aires. Ya había sido candidato por la ciudad de Buenos Aires en 2021. Es verdad, pero de alguna manera Cermedo cuenta ahí cómo se inicia este vínculo con Spagnuolo y esta relación. Sigamos porque hay audios que son mucho más picantes. Ahí dice, me cuenta que le habían puesto a alguien en el programa Incluir Salud, que es un programa de prestación del Andis. No le habían dejado poner a nadie de su confianza. Esta persona era Garbellini, un hombre importante también involucrado en esta causa. Supuestamente, según él, era de la Suizo-Argentina, que es la empresa, la droguería, que termina involucrada en el expediente. Y finalmente, veamos lo que decía específicamente de los Menem, sobre todo porque acá viene la parte más jugosa de la declaración. Me cuenta además que en mayo una de esas droguerías, no me dijo cuál, dice, le dijo que los había llamado a la Suizo para decirles, ahora no es el 5, estamos hablando de porcentaje, ¿no? Ahora es el 8 porque el 3 va directo a la Rosada. Esto es validar básicamente el audio de Spagnuolo. Sí, respalda los audios de Spagnuolo. Exactamente. Finalmente, última declaración, sale una nota en Página 2, se recuerda con el tema de la Suizo y sus vínculos con los Menem. Ahí me cuenta que se pelea con Petovelo, hay un recuerdo de también la relación era mala con Petovelo en general, porque él creía que ella operó esa nota y me cuenta que Lule Menem pensaba que yo los había operado, el que está hablando obviamente es Cermedo, por tener vínculos con Spagnuolo. Entonces yo le pregunto, ¿cuál es el pedo con los Menem? Dice. Ahí me cuenta que se están choreando casi un palo por mes y me dice que creen que esa nota la operamos Spagnuolo y yo, un poquito resumiendo y agregando algunas cuestiones más. Obviamente es una causa que se está investigando en la justicia, es todo a nivel de presunciones y Cermedo, la verdad que las declaraciones en parte hay que tomarlas con pinzas, pues precisamente es una voz más de la causa, pero de alguna manera lo que se conoce es la validación de los audios de Spagnuolo, número más, número menos, y frase más, frase menos, es lo que dice Cermedo, está respaldando todo lo que escuchamos alguna vez en esos audios del ex titular. Una causa que deja de estar en secreto de sumario, sí, ¿no? Y que a partir de ahora puede avanzar quizá de manera más categórica. Exactamente. Digo, exactamente. ¿con Spagnuolo como imputado colaborador o no? Bueno, hay que verlo. Porque eso no se ha definido. No se ha definido, es una posibilidad, o es al menos lo que estaría buscando Spagnuolo, tener esta chance de... Que le renunciaron los abogados, ¿no? Le renunciaron los abogados. La semana pasada. Le renunciaron la semana pasada los abogados. Ahora, esto te muestra, es todo interna, ¿eh? Es todo interno del gobierno. Más sí, porque son acusaciones... La cuestión de corrupción. Digo, son acusaciones de me operás o no me operás, pero lo grave son los porcentajes, ¿eh? Digo, también de la principal sospecha de quién grabó o no grabó Spagnuolo, también viene de adentro, digamos. Hay una cosa de persecuta tremenda desde hace tiempo y básicamente esto lo estamos viendo, esto se desata por una interna. No hay mucha vuelta. Digo, se desata por una interna bien conocida y en este caso
el que termina involucrado y el que termina siendo especialmente afectado, más allá de Karina Milei, es Lule Menem por su relación con Diego Spagnuolo, que es el que habla en esos audios. Esos audios, la verdad, primero, es importante aclarar, son audios grabados de manera ilegal, que también es un tema de la justicia, tiene que ver cómo se grabó de manera ilegal a un funcionario del gobierno nacional, pero evidentemente es Spagnuolo el que está hablando y bueno, es él el que termina salpicando estos nombres en un tema muy sensible. Muy bien. Vale, ¿qué pasa con la marca Maradona? Bueno, ahí va, muchos juicios, ¿no?, que involucran a Diego Maradona, pero en este caso una novedad dentro de la causa que involucra la marca Maradona. ¿Qué quiere decir esto? Todos los hijos de Diego Maradona denunciaron a ciertas personas justamente por haberse apropiado del nombre y lucrar con eso después. ¿Qué pasa? Estas horas nos preguntamos, ¿no? Termina la semana, siempre uno agradece que llegue el finde, ¿no? Creo que el gobierno también, Bernardo, ¿no? Sí, fue una semana compleja. Bravo. Las últimas 2 semanas, te digo, fueron realmente muy complicadas después de lo que fue el resultado de la elección del domingo 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. A partir de ahí hubo que recalcular, empezar a pensar nuevas estrategias. Algunos dirán, el gobierno por ahora está bastante corto en lo que tiene que ver con cambios, estrictamente dicho. No hubo demasiados cambios. Se nombró a Lisandro Catalán, nada más, ministro del Interior, alguien que ya tenía esa función en los hechos. Y ayer Javier Milei arma una cumbre que para mí no es un dato menor que no haya habido una foto. Pero sí fue una cumbre, una reunión amplia con 70 candidatos de todo el país. Con tono electoral. Exactamente. De candidatos de todo el país, por ejemplo, lo vimos a Olmedo de Salta, Virginia Gallardo va a ser candidata en Corrientes, caras nuevas de alguna manera porque no estaban estrictamente en la Libertad Avanza, sobre todo Olmedo en su momento no era un dirigente de la Libertad Avanza, ahora se teje una alianza electoral en esa provincia y en ese contexto se empodera definitivamente a Santiago Caputo, que ya venía levantando el perfil en las últimas semanas después de haber sido corrido totalmente, sobre todo en la estrategia en el armado bonaerense en las 2 elecciones, de cara a la legislativa local y a la que viene ahora. Ahí Santiago Caputo prácticamente estuvo, te diría, totalmente corrido. Y también a Pilar Ramírez. ¿Quién es Pilar Ramírez? Tal vez no la conozcan tanto porque es un personaje del mileísmo de perfil bajísimo, te diría. Cercana a Karina, ¿no? Exactamente, cercana a Karina, legisladora ella, la armadora central de lo que fue el triunfo en mayo de Manuel Adorni. Te diría que en lo que tiene que ver con la lista de la Ciudad de Buenos Aires de aquel momento, la principal referente del armado fue Pilar Ramírez. Y a partir de ahí también empiezan a hacerse análisis, ¿no? Entra Pilar Ramírez, alguien sale. Dice, ¿quién sale? Lule Menem. Bueno, ayer fue un día de mucha confusión, ¿no? Mensajes cruzados que partían desde el entorno del presidente. Sí. ¿Se iba Lule Menem o no? ¿O estaba empoderado? Yo creo que no, yo creo que hay un dato ahí que claramente Pilar Ramírez pasa a ocupar parte del lugar de Lule Menem, que era uno de los armadores nacionales directamente del gobierno. Obviamente como representante riojano tenía mucha ascendencia en diferentes provincias, tanto él como Martín Menem. En este caso, poner una porteña al frente de la estrategia nacional como Pilar Ramírez. En cuanto a afinidad con Karina Milei, los dos son leales y afines a Karina Milei. Claramente hoy Pilar Ramírez ha construido un vínculo muy sólido, sobre todo a partir de esto que te contaba, de esta performance, el gran triunfo que logra el gobierno, que yo creo que incluso lo llega a confundirse un poco al gobierno, en la Ciudad de Buenos Aires ahí por mayo. Bueno, Pilar Ramírez fue artífice de eso y por eso la suben ahora a la campaña Se oxigena, nacional. sin que haya cambios sustantivos, Sí. se oxigena un poco el entorno del presidente. La verdad, los cambios son mínimos, ¿eh? Son muy poquitos los cambios. Insisto, para mí son prácticamente anecdóticos. Que estemos hablando de Lisandro Catalán como un gran cambio, no por Lisandro Catalán, no parece que así lo fuera. Ya formaba parte de Ya de formaba muchas parte, reuniones. era el secretario del Interior, no había un ministro del Interior, pero en los hechos el que cumplía esa función era él, porque Francos ya era el jefe de gabinete, desde que había dejado el cargo de ministro del Interior, cuando se había terminado el Ministerio del Interior hace unos 14, 15 meses. Bueno, Lisandro Catalán fue un cambio, ahora se empodera a Pilar Ramírez, se le da de nuevo lugar a Santiago Caputo en la mesa, en lo que es la mesa política, pero poquito parece. Lo que pasa es que ahí, perdón, ¿no? Sí. Pero ya es tarde para hacer cambios, porque más allá de los nombres, es verdad que había una disputa Caputo, Karina Lule, Sí. respecto de si ir con acuerdos con los gobernadores aliados o ir a competir con los gobernadores Exacto. aliados.
Bueno, ahí Santiago Caputo proponía no ir a competir, sino ir a acuerdos. Lo que pasa es que ahora ya es tarde, no podés volver el tiempo atrás. Yo creo Ya que nunca- ningún gobernador se va a querer sentar hoy. Yo creo ¿no? que siempre puede ser más tarde, ¿eh? Que tal vez el momento para cambiar hubiera sido ahora. Sí, Hay pero muchos que Te quiero creen en el decir, gobierno pero que... en esa línea de ir estoy a de un acuerdo con un gobernador. ¿Qué gobernador, después No, de los que perdiste la gobernadores provincia de ya Buenos Aires, va a ir ahora a hacer, ya está las listas El presentadas? tema es que no Ahí ya. está existiendo un mensaje para la ciudadanía, me parece, Sí. ¿no? Porque el admitir la derrota, el decir que fue una derrota mucho más abultada de lo que se estimaba, y reconocer errores, parece que los errores son solamente de campaña, ¿no? Y que no hubo errores en la gestión. Creo que eso es un poco lo que la ciudadanía estaba esperando, ¿no? Y no sucedió durante estos días. Totalmente. Así como te digo que Santiago Caputo está empoderado de nuevo, que vuelve a tener participación, yo creo que el gabinete actual y los nombres actuales de gabinete no son los que pensaba Santiago Caputo, ¿eh? Digo, Santiago Caputo, cuando vuelve a tener peso, lo que se hablaba era que quería oxigenar el equipo de ministros, quería mover algunas piezas. Recordemos que Patricia Bullrich, por ejemplo, va a terminar asumiendo como senadora nacional a partir de diciembre, entonces naturalmente vas a tener que cambiar el ministro de Seguridad. Área clave. Ahí se habla de algunos nombres, como el de Guillermo Montenegro, algún otro nombre más dando vueltas. Se habló en algún momento de Rodrigo de Loredo como un posible ministro de Defensa cuando Petri se vaya también como diputado mendocino, porque también va a ser electo seguramente en ese cargo. Así que veremos si los cambios terminan siendo posteriores al 26 de octubre y de cara al